Hola a todos a los que estáis ahí detrás de la pantalla. Soy Ricardo Bajo, organizador del ciclo Enérgica. En esta segunda edición, un tanto especial por las circunstancias de la epidemia del COVID-19. El pasado mes de febrero, el 16 de febrero, iniciamos, el 13 de febrero, el 13 de febrero iniciamos este ciclo Enérgica con el que queremos acercar el mundo de la cultura local, el mundo de la cultura en Nerja al público en general. Y bueno, lo iniciamos dedicado a la arquitectura. Lo realizamos en el Museo de Nerja, de una manera presencial, con público. Y claro, en las circunstancias no es posible continuar con ese formato. Así que de todas maneras hemos decidido pues, hacer este encuentro con gente del mundo de la literatura en Nerja, con ocasión del próximo día del libro. Y entonces hemos decidido, pues bueno, trasladar este encuentro a nuestros hogares, a la cercanía o a la lejanía, ¿no? A través de las nuevas tecnologías, pues bueno, acercarnos a las miradas, a la creación de gente de Nerja. Y bueno, como he comentado, iniciamos este ciclo pues con cuatro personas que se vuelcan en el mundo de la creación literaria, de la literatura y de la escritura. Y vamos a empezar, pues bueno, pues presentando a Vicky Fernández. Vicky Fernández ha sido maestra durante 39 años, más de una década como directora del Colegio Narisa, también ha ocupado puestos directivos dentro de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues es una escritora que ahora en estos últimos años pues ha publicado pues un libro dedicado a la cebuchal junto a Ramón Fernández, también un libro que coescribió con Lucía Muñoz, Palabras Trenzadas, y que ha participado en numerosos certámenes, consiguiendo premios y colaborando en publicaciones como El Faro. Y también hay que destacar sobre todo pues, que es socia fundadora de La Aventura de Escribir, una colectivo cultural que está volcado en la promoción, en la creación literaria en Nerja. También con nosotros tenemos a Ricardo Sanz, uno de los grandes promotores de la creación literaria en Nerja, con sus talleres El Duende de la Palabra y también con una obra bastante extensa, ¿no? Aunque tú también dices, Ricardo, que eres, ¿cómo es? Barretero de tu tiempo libre y escribidor en tu tiempo de trabajo, o así va la Al cosa. revés, Al vocación, revés, ¿no? barrendero, adicción en la escritura. Así vas combinando, ¿no? Tus dos facetas, tu lado oscuro y tu lado más luminoso. Bueno, pues tenemos una amplia colección de relatos con Besos a la carta, con también una recopilación de microrelatos Pulgas, y bueno, una de tus primeras obras que fue, pues, Microbios, ¿no? Que también, aunque tenemos la edición escrita, también se puede conseguir a través de internet, que tú la has compartido en numerosas ocasiones, y fuera un poco de lo que es la ficción, pues también coescribiste Nerja, Tierra de Acogida. Ajá. Es decir, que bueno, que ha estado tocando distintos palos en esto de escribir, ¿no? Y tampoco hay que olvidar que dentro de posiblemente uno de los sectores que más leen son los niños, ¿no? Y aquí tenemos a Susana Rico, que, bueno, has pasado el currículum de tu obra, y si tuviera que estar relacionando todos los libros que ha editado hasta ahora, que creo que son cerca de casi una treintena de 25. Va a salir el 25. Pero yo tengo aquí el tuyo, el Sí, ese es primero. el primero. El primero me acuerdo yo, para el año 2011 creo que fue cuando se... Ese sí, en el 2010-2011, sí, exacto. 2011, ¿no? Ese es una autoedición y bueno, pues fue mi primer libro y mi primera experiencia como escritora. Tu primera experiencia, que bueno, un primer paso, ¿no? Para después publicar a casi una treintena de libros. Y bueno, pues tenemos aquí otros como Europa bajo amenaza, que me parece que es un título muy apropiado para estas fechas, ¿no? La verdad es que la situación, pues bueno, el título, bueno, una historia que además tus libros se leen bastante en los colegios, ¿no, Susana? Es decir,
que se utilizan en talleres y... Sí, la editorial, esa por ejemplo es de Madrid y suelo viajar mucho a Madrid. Me manda la editorial a hacer talleres por los colegios de escritura creativa y de animación a la lectura. También tenemos Cuando Vaca se ruborizó al ver a Toro en el Prado. Sí, ese es mi último libro, que es un álbum ilustrado, que es como el del anterior de Vaca tuvo tanto éxito, pues la editorial quiso hacer otro con el mismo personaje. Tienes una saga con una vaca, ¿no? Es decir, bueno, que los Vengadores, solo son 2 títulos. Pero bueno, está bien. Es decir, que siempre funciona muy bien dentro de la literatura infantil, funciona muy bien las colecciones y los títulos que se van, porque los chavales en el tema de seguir a los personajes se vuelcan con ellos. Y también otra colección que es Priscilla Crime. Sí, Priscilla Crime. De momento hay 8 títulos y la verdad es que está teniendo mucho éxito. A los niños les encanta. Genial. Es decir, que sí, porque dice también que los niños son unos lectores, que a los que no se les puede engañar fácilmente, ¿no? Es decir, que son bastante exigentes de su lectura. Y ya por último, pues nos acompaña a Antonio Martín. Antonio Martín es abogado, comenzó pues tu experiencia o tu pasión por la escritura de una manera más constante a partir del año 2012, ¿no? Sí, fue muy accidental. Fue precisamente a raíz del certamen de relato convocado por la Asociación La Aventura de Escribir, que lo vi publicado y decidí escribir un relato para presentarme y a partir de ahí me entró el gusanillo de escribir. Porque de eso hablaremos más adelante, de cómo los certámenes, aunque sean a un nivel más local o que a lo mejor no son los grandes premios, sí que sirven como primeros pasos para incentivar, para motivar, para eso que tú a lo mejor en tus ratos libres decides, pues bueno, escribes por pasión o por hobby, pero ya el tener esa motivación de que es como un reto, pues como que te lanzas ya y decides que si pues a los lectores les gusta, pues ya te lanzas a publicar, pues bueno, y a participar en otros certámenes, como, bueno, aquí tú te autoeditas unos cuadernos literarios donde recoges de esos relatos que han sido premiados en distintos, además que tienes una relación bastante amplia de certámenes en lo que has conseguido premios. Y bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, El Testigo, ¿no? Que también fue en un certamen de Granada, El Guardián de la Fórmula, que también fue premiado en un certamen de relatos cortos de la aventura de escribir, y Las lágrimas de Narú también. Sí, también La aventura de escribir, sí, varios. Estos cuadernillos pues son un poco el preámbulo, a lo mejor, como decíamos antes, pues cuando uno encuentre ese tiempo, esa motivación o ese para publicar, sí. o no, o a lo mejor... Bueno, ahora después lo contaré, porque precisamente, bueno, eso empecé a autopublicar, vamos, eso no es una fórmula mía, de hecho la aventura de escribirlo hace mucho, Vicky, Lucy, Ricardo tienen también cuadernillos literarios de eso, pero fue una manera de pues, mi madre o las amigas de mi madre, gente conocida, oye, pásame un relato tuyo. Y bueno, fue una manera de, en vez de decirte, lo envío por email, hacer una autopublicación para darle el relato y a veces firmarlo y eso, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer los cuadernillos literarios, eso, simplemente para, bueno, para darle difusión, ¿no? Y para el que la gente quisiera leerlo, pues se lo pudiera pasar, que no fuera una vía digital, que fuera una vía de papel, ¿no? Y un poco siguiendo el hilo de lo que estábamos comentando, de cuál ha sido la chispa por la cual uno se ha lanzado a escribir, pues sí me gustaría conocer cómo acercasteis cada uno de vosotros, cuáles fueron vuestros primeros pasos a la hora de pues escribir, y si esa pasión por la escritura iba ligada a la pasión por la lectura. No sé si tú quieres empezar, Vicky. Sí, yo escribo desde la adolescencia y coincide precisamente cuando empecé a leer. Yo en el instituto tuve una profesora de literatura que nos obligaba, pero yo estoy agradecida a esa obligación que me mandara a leer, y la verdad pues tenía, bueno, aparte mi hermano mayor también leía mucho y siempre ha coincidido el leer bastante y empezar mi adolescencia. Después he tenido épocas, supongo, que he abandonado la escritura, no todo siempre se está escribiendo,
Y después ya, en momentos, escribo poesía cuando necesito sacar algo, pero yo no soy poeta, yo eso no soy poeta, yo es que necesito la poesía. Y entonces pues durante tiempo escribía poesía, pero no la tengo publicada ni nada porque es una cosa muy íntima que no quiero. Y después también ya empecé con la narrativa. Y bueno, yo ahora que está aquí Ricardo fue un poco como yo cuando con los niños pequeños y eso no encontraba, entonces en la casa de Ricardo, digamos que retomé después de un tiempo que estuve sin escribir, lo retomé con los talleres de Ricardo. Buscaba, incluso me llevaba a mis niños algunas veces porque no tenía, y los llevaba ya a la casa y bueno, la verdad es que hay que reconocer, yo que ahora que está aquí Ricardo, reconocerle lo que ha hecho un poco, porque todos los que, muchos que los que escribimos fue gracias a ese impulso y a ofertar su casa para hacer esos talleres. Y entonces ahí fue, digamos, la segunda parte mía, o sea, la primera, digamos, que ha sido la adolescencia y temporada y eso, y ya después ya con los talleres. Después yo ya he hecho más talleres a nivel online, a nivel cuando estaba en Sevilla, pero ya ahí empecé ya el gusanillo otra vez, ya no he dejado. Y he ido paralelo la lectura, leo muchísimo, soy una lectora empedernida y bueno, y escribo bastante. Y todos los días me propongo escribir algo y tengo, bueno, como todos los que escribimos, por todos los sitios, yo digo, bueno, pues ya alguien, lo que no tenga, lo suelo pasar, pues suelo pasar un cuaderno, pero yo digo, bueno, esto cuando yo ya me muera, pues alguien los quemará, porque bueno, son cantidades de cuadernos y cosas que ya no eso. Y después, bueno, pues escribo de todo, lo que más me gusta es el relato porque tengo novelas empezadas, pero me cansa muchísimo, o sea, no soy capaz de mantener, me cansa, yo necesito terminar las historias. Entonces, el último libro de relato, que no lo tenéis, que es de También ellas cuentan, es eso, o sea, yo es que el relato me divierte, entonces yo me divierto escribiendo. Y cuando ya empiezo una novela, la empiezo con muchas ganas, pero cuando ya voy por la página 20 o 30, ya me da, que ya no sé, ya tengo ganas de terminar. No, me gustaría, tengo novelas policíacas varias empezadas, porque me gusta mucho la novela policíaca, pero es que me aburro escribiendo. Y yo necesito divertirme, no es solo hay una obligación. Hombre, si fuera profesional, pues no tendría más remedio, pero bueno, que tengo ese. Y después, bueno, ¿Sí? Sí. Dime, Vicky. No, que después ya, a continuación ya de una vez que ya la aventura de escribir, que precisamente nació también en la casa de Ricardo, entonces ya la aventura de escribir, pues bueno, trabajo con los de la asociación y publicamos cositas, o sea, el último fue de Relato Engarzado o Sorbo de té, o sea, que publico, bueno, ya después si hablamos después entre Sorbo de té, sí que después ya como pasamos al tema de la publicación, pues ya te digo, las conjuntas, muy bien. Te falta También ellas cuentan, ¿eh? También. No llego a todo, Vicky. Pero bueno, que ahora estoy preparando, bueno, cuando ya hablemos de proyectos, si te pues parece, después hablar. Eso, Ricardo, la mención que te ha hecho Vicky, cómo se inicia un iniciador, cómo una persona que ha generado, no voy a decir vocaciones, pero que se ha fomentado, ha provocado la creatividad, pues cómo empezaste tú un poco con el gusanillo para convertirse después en puro veneno. Bueno, a mí leer, escribir me ha gustado siempre, ¿no? Por épocas lo hago más, lo hago menos, pero cuando me vine aquí a vivir a Nerja hace 24, 25 años, 26, no sé, por ahí, hace un porrón de años, fue cuando me vino la idea, ¿no? De montar un taller y bueno, entonces los talleres de escritura creativa estaban comenzando, eran talleres literarios mayormente lo que había, y la diferencia entre un taller literario y uno de escritura creativa es que el taller literario
se fija principalmente en las técnicas, sea de relato, de poesía, que está muy bien, ¿no? Pues un conocimiento técnico siempre es importante, ¿no? Pero surgieron los talleres de escritura creativa al hilo de libros como el de Natalie Goldberg, El gozo de escribir, y de otra gente, poniendo más hincapié en el proceso creativo, en el primer momento, cuando uno escribe el borrador, ¿no? Entonces, a mí me gustó ese enfoque de la escritura, ¿no? Antes que nada, lo primero es un borrador, ¿no? Antes de ponerse a corregir, a terminar un texto, primero hay que escribirlo, ¿no? Y eso es un momento de expresión, de sacarlo todo. Entonces yo enfoqué mis talleres por ahí, ¿no? Para trabajar el primer momento, el del borrador, el de la escritura creativa. Yo no puedo convertir a nadie en escritor, ni enseño a ser escritor, ni nada de esto, porque eso es imposible. Pero sí, el que tiene esa pulsión dentro, creo que de alguna manera le contagio mi entusiasmo. Creo que es lo único que puede hacer un maestro, contagiar su pasión, su entusiasmo por algo, ¿no? Porque después las técnicas, todo eso se puede aprender practicando, sobre todo, es como se aprende leyendo mucho, pero después es que hay muy buenos manuales y muy buenos talleres de técnicas precisas, ¿no? Que me gusta la novela policíaca, pues me voy a empollar muchas novelas policíacas, voy a aprender novela policíaca, voy a trabajar, voy a experimentar o me gusta la poesía, pues voy a leer mucha poesía, pero eso ya es el trabajo de cada escritor, tiene que hacer su camino. Pero ese primer impulso que a mí me parece lo importante, porque muchas vocaciones o muchas aficiones o simplemente muchas capacidades de expresión creativa se cortan de raíz en ese primer impulso, porque no se les presta atención. Ay, niño, no, ahora no tengo tiempo para ver tu dibujo. O, no tengo tiempo para escucharte. O, no, hay que hacer cosas más importantes en clase que esto. Entonces, yo me enfoqué por ahí, ¿no? De decir, bueno, pues esto que tú... Porque es que en el fondo cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Y tenemos algo que contar, algo que decir. Entonces, la literatura muchas veces está como relacionada con la lectura, la intelectualidad, la cultura, no sé qué. Es simplemente expresión. Yo necesito expresar mis cosas, mis sentimientos, mis emociones, expresar mis historias, mis dudas, mis admiraciones. Entonces, una forma es la escritura, otra es hablar, pero la escritura siempre te obliga a sintetizar, a ser más breve, a no comerle tanto tiempo al que escucha o el que tal. Entonces, pues por ahí fue por donde yo lo enfoqué, ¿no? Y la verdad es que me alegro porque yo siempre me he considerado más un sembrador, ¿no? Que un recolector, ¿no? El taller es lo que se ha mantenido siempre, pero bueno, montamos la Asociación La Aventura de Escribir, después también hubo otra experiencia bonita que fue la Casa de las Palabras, ahora en Facebook tenemos un grupo que es Factoría Micro, y entre medias he colaborado con muchísimas revistas, con muchísimos grupos, he dado talleres en colegios. Yo te podría decir que he escrito con miles de personas, porque entre institutos, colegios, asociaciones, talleres en casa, es que he escrito con miles de personas. Eso es súper enriquecedor, porque he escuchado a miles de personas, he visto sus miradas, cómo ven las cosas, cómo las cuentan, y eso es lo más enriquecedor que hay. El 99% de la escritura es escuchar. Si escuchamos, después expresamos. No es tanto una cosa que se haga aquí en la cabeza. La escritura interviene en la cabeza, interviene el corazón, interviene en las entrañas, interviene la mano, porque es una cosa física. Es un mundo... Yo creo que escribir es una forma de estar en la vida. A mí me tiene despierto, me tiene vivo. Tú dices, soy barrendero a tiempo parcial también, porque ni en eso tengo una seguridad ni una cosa fija, pero bueno, no me importa. Pero, por ejemplo, cuando estoy de barrendero, yo estoy en la calle y estoy viendo cosas, estoy escuchando desde luces, a moscas, a un perro que pasa, a unas vecinas que hablan. Todo ese es el material de la escritura y de la vida, ¿no? Y que la vida está llena de poesía y de historias. Es maravilloso. La vida es maravillosa. Después hablaremos si esa sensibilidad es intrínseca a uno, si aquello de si el escritor nace, se hace. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Y a ti, Susana, ¿cómo
cómo surgió ese contagio, si fue también a través de Ricardo o tú recorriste tu propio camino, cómo llegaste a escribir, pues bueno, y específicamente literatura infantil. Pues a ver, yo por ejemplo, cuando estaba en quinto de primaria, pues las profesoras vinieron y dijeron que había un concurso para escribir cuentos de Navidad. Entonces, pues yo me presenté y gané un accessit a nivel regional de Castilla y León y que me dieron 1.500 pesetas. Eso fue cuando tenía 11 años, así, imaginaos, 1.500 pesetas de un premio por escribir un cuento, eso fue para mí glorioso, ¿no? Pero la verdad es que yo no empecé a leer o a interesarme por no es que fuera muy, muy buena lectora, empecé tengo que decir, con los cómics de Tintín, me engancharon. Luego más adelante tengo que dar gracias, por ejemplo, a un profesor de literatura que tuve en COU, Ángel Juarros, desde aquí le mando un saludo, no sé cómo estará, y pues ese profesor me encantaba porque analizábamos todo lo que leíamos algo y lo analizábamos con pelos y señales. Bueno, fue el mejor profesor que he tenido. Y después, bueno, pues vine a Nerjas, yo seguía antes de ello, por ejemplo, el amor, escribía poesía a mi amado en la adolescencia. Y luego pues vine aquí a Nerja y a Ricardo tengo muchísimo que agradecerle porque también di con él, de forma casual supongo, me fui con él a hacer lo de las palabras, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, estuvimos dando en su casa talleres de escritura y bueno, pues Ricardo es una persona que yo había dado, por ejemplo, un taller de literatura infantil y juvenil y yo pensaba que allí me iban a juzgar también, que Ricardo iba a ser, pues esto está bien escrito, esto no, esto así no. Y en cambio no decía nada, ¿no? Todo estaba bien, todo era perfecto, todo era maravilloso y yo decía, ¡wow! Y entonces, pues también por ahí fue, luego resultó una etapa de mi vida en la que económicamente estaba a cero, no podía ni pagar las clases de Ricardo y entonces él se ofreció a intercambiar, pues, vale, tú me paseas al perro y vienes a mis clases. Y entonces, pues, Ricardo, te tengo en el corazón. Y bueno, pues así poco a poco, ya luego, bueno, pues económicamente fue mejor la cosa, pude pagarme más cursos de literatura infantil y juvenil. ¿Por qué infantil y juvenil? Pues cuando nació mi primer hijo me di cuenta de lo mucho que me gustaban los niños. Y entonces, como también me gustaba escribir, pues qué manera más bonita de compaginarlo, ¿no? Dedicar mi vida a los niños y a mi pasión y mezclarlo todo. Y entonces, pues así surgió todo. Luego empecé a hacer más cursos de literatura. La profesora que tuve en Escuela de Escritores, Chiqui Fabregat, me encantó también, es buenísima. Y entonces, pues empezamos así a, lo haces bien, mira a ver si tienes suerte, etcétera, etcétera. Probé y nada más mandar mi novela, a todas las editoriales, una me contestó, ¡wow! Yo estaba alucinada, y resulta que era de autoedición. Bueno, pues se lo mandé a otra vez. Es buenísima, queremos publicártela, lo mismo, autoedición. Bueno, al final pues opté por ello, lo cual fue una gran experiencia, no con la editorial, que bueno, tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero bueno, pues empecé a hacer talleres con los niños en colegios, me dio una gran experiencia y estoy agradecida. Luego más adelante, siguiendo con los cursos también, otra editorial pues mandó un email a los cursos donde los hacíamos, a la Escuela de Escritores, diciendo que era una editorial nueva y que buscaba escritores noveles. Y justo fue una casualidad que una novela que había enviado, que es la primera que salió, El misterioso caso de la pintada del primero A, me contestó a la misma vez que esta otra, que también quería editarme un álbum ilustrado. Y así he ido compaginando con las dos editoriales, que he seguido con ellas. Y bueno, ya has conseguido, pues bueno, encauzar esta... Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Pues también tengo que decir que, por ejemplo, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, a las 5:30 todos los días,
y me pongo a escribir hasta que me voy a trabajar. Vuelvo, hago la comida, cuido a mis niños, voy a limpiar tal y luego me pongo a escribir otra vez. O sea que no me lo han regalado. No te lo regalan. No, yo creo que en este mundo de la escritura y de la cultura, creo que a nadie le regalan nada. Es decir, que el que se puede ganar algo la vida es porque se lo trabaja y está ahí, es persistente. Sobre todo creo que es un factor de constancia bastante importante. Bueno, y Antonio, cuéntanos también tu experiencia, cómo fueron esos primeros pasos. Hemos comentado antes al presentarte que en el 2012, pues bueno, ya diste ese paso un poco ya definitivo, ese ¿cómo se llama? Ese paso del río Rubicón, ¿no? En donde ya la suerte está echada y ya sigues adelante. Pero bueno, ¿cómo llegaste hasta ese punto, hasta el 2012, para participar en el... Sí, yo, bueno, al proceso de creación literaria he llegado muy tarde. Como dice, a partir del 2012, estamos hablando hace 8 años, ¿no? Es decir, yo no había escrito antes no había escrito seriamente o de forma continua, ¿no? Relatos. Solamente habría escrito a lo mejor algunas cosas pequeñas, pero para mí o a modo de diario, ¿no? No había escrito prácticamente nada. Y de hecho, no es una curiosidad que yo tuviera desde pequeño. A mí siempre me han gustado mucho, desde pequeño, las artes y la cultura. Yo siempre me gustó muchísimo el cine, era muy cinéfilo, de hecho. Yo era de los que compraba el fotograma, el dirigido, me veía las críticas, hablaba de uno, hablaba de otro. Me gustaba la música, me gusta el cine, me gustaba mucho De hecho, yo comencé a estudiar historia antes de Derecho, empecé la carrera de Historia. Hice 3 años de Historia principalmente porque me gustaba mucho la historia del arte. Me gustaba mucho la cultura, la escultura, la arquitectura, la pintura. Pero bueno, dejé la carrera a mitad. Me pilló el cambio de cuando yo empecé la licenciatura, me pilló el cambio con el grado. Bueno, había el negocio familiar, mi padre se estaba jubilando, el bar, había que trabajar. Quizá no estaba muy enfocado en los estudios y dejé los estudios por mitad. Me fui a trabajar al Bar Martín, que yo creo que muchos conocéis. Estuve trabajando 2 o 3 años y después, cuando mi padre se jubiló y dejamos el bar, pues volví a estudiar y me matriculé en Derecho. Y a partir de ahí saqué la carrera de Derecho y ya después, bueno, es mi profesión, ¿no? Mi modo de ganarme la vida, ¿no? Que ya soy abogado. Entonces, la literatura para mí y el cine y todo siempre ha sido un hobby, porque siempre me han gustado las historias. Es decir, yo sí empecé muy pronto a leer. Pronto, a finales de primaria, a principios del instituto, ¿no? Con 12 o 13 años empecé con Agatha Christie, que es que me encantaba Agatha Christie, me leí prácticamente todos los libros de Agatha Christie, después Sherlock Holmes, todos los detectives que pillaba los iba leyendo, ¿no? Después avancé a la aventura, Vázquez Figueroa, todo novelas de aventura me gustaba muchísimo también y bueno, ya seguí evolucionando la lectura y a llegar a la narrativa, novela histórica también me gusta mucho. No soy muy apasionado de la poesía. Y bueno, como lector sigue ahí. Y el inicio de la escritura creativa fue, como he dicho antes, a raíz del certamen literario que convocó La Aventura de Escribir, el que hacen siempre, que creo que llevan 20 ediciones ya, y que ese año era Espejo Roto, del tema, ¿no? Bueno, por curiosidad, tenía una historia en la mente, empecé a escribirla, y bueno, la escribí, le di vueltas al relato y lo enseñé, el relato, a mi mujer, a mi familia y todo, y a mucha gente le gustó y dice, bueno, pues está muy bien, lo presenté y tuve la suerte de ganarlo. Y a partir de ahí, pues la verdad que me entró mucha curiosidad, fue como un subidón de adrenalina y ahí empecé a escribir. Empecé a buscar historias y a partir de ahí empecé a escribir relatos. Es como me pasa como a Vicky, es el género literario que más me gusta escribir. Los relatos, también los guiones de cortos, que también son como pequeños relatos. Sí. Todas las historias pequeñas me gustan mucho escribirlas porque permite eso, empezar, encauzar y finalizar de la manera divertida. La novela tiene un trabajo muy grande que hay que enfocarlo bien y si no, me pasa como a mí que tengo varias novelas a medio empezar y no las acabo.
fallo mío. Eso es evidente, ¿no? Que no, o no tengo el suficiente tesón o lo que sea, ¿no? Pero... Los cajones los tenéis llenos de historias sí, pendientes, ¿no? Para el futuro, para cuando tengamos tiempo. Es decir, dos, tres ahí a medio para este escribir. momento estaban esperando las novelas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya sí que es verdad que a partir del 2012 hasta hoy sí escribo bastante relatos, guiones, una media de 4 o 5 al año, porque ya cada vez me autoexijo más escribiendo, ¿no? Ya no me conformo con lo que escribo y a veces escribo cosas que no las tiro porque me da cosa tirarlas, siempre las guardo, pero hay cosas que no estoy satisfecho de lo que he escrito porque cada vez uno se autoexige más, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso conforme vayamos avanzando. Y ya nos vamos a meter un poco en harina, en el proceso creativo, en cuando os sentáis delante del ordenador o si alguno todavía escribís con papel, con bolígrafo. ¿Cómo es ese rito de escribir? Es decir, ¿es para vosotros como una ceremonia o escribís en cualquier sitio? ¿Tenéis que estar aislados o tenéis que estar en contacto con otras cosas? ¿Estáis pendientes de la actualidad? ¿Cómo es vuestro proceso a la hora de escribir? ¿Tenéis vuestras manías? Venga, un poquito de cotilleo a la hora de vosotros cómo os sentáis y escribís esas historias, ¿no? Vicky, tú mismo, Bueno, empezamos contigo. Yo escribo, me gusta escribir en el papel, o sea, porque yo además mis borradores son bolígrafo, tachá, o sea, que no me inspira, la pantalla del ordenador no me inspira. Y después yo, pues generalmente tengo, no sé, cualquier detalle que veo o me cuentan cualquier cosa, pues ya empiezo a hilar. Y bueno, yo tengo en mi mesilla de noche, yo no sé si a vosotros pasa, yo tengo un bolígrafo y un blog, porque hay veces que me despierto a mitad de la noche y he tenido que escribir. Incluso una vez me acuerdo que fui conduciendo, vi un cortijo abandonado, se me ocurrió una idea, cuando llegué, vaya, es que yo no sé, fue una inspiración ahí que me imaginé quiénes vivían ahí, quiénes no vivían. Era entre Sevilla y Málaga o algo así. Mientras que iba conduciendo y llegué a mi casa y tuve que desarrollar, pero vamos, es que ni dormía ni nada. O sea que yo... Y después yo eso sí, me pongo todos los días a escribir. Yo tengo mi hora, ya no madrugo porque no tengo madrugada, pero yo sí, sobre todo verano, bueno, hay días que no puedo escribir pero yo todos los días me pongo. Y además como tengo 20.000 cosas al mismo tiempo, me piden una colaboración para una cosa, ahora tengo otra, o sea, porque yo además también yo escribo, yo hice historia contemporánea y entonces hago artículos de historia, generalmente artículos, y bueno, exceptuando el libro de la Buchal, que ya tuve que investigar más, pero que hago. Entonces ahora, por ejemplo, me han pedido pues para la SAS, para la Amigos de la Cultura de Vélez, sobre la Pasa, ¿no? Que voy a hacer una cosa de ficción. Tengo también investigación histórica. Estoy también empezando otros relatos, otro tipo de relatos. O sea que siempre estoy en una creación, como se llama, creación literaria. O sea que no es que tiene una historia y hasta que no la termina, no. Estás con esa, estás con otra y va al mismo tiempo. Estoy haciendo de la familia de Paco, del tatarabuelo de Paco, que me ha gustado mucho la historia porque soy tatarabuelo, emigró a Brasil y tuvo una serie de historias, o sea que es de todo, o sea que no es que dice, cojo una historia y hasta que no la termino, no la dejo, no, vas, pues aquí tengo una cosa, aquí tengo otra y vas es que vive en un mundo, es que no sales de ahí, y bueno, y sobre todo cuando, como dicen, ¿no? Las musas no vienen si estás durmiendo, las musas vienen cuando estás trabajando. No sé, me acuerdo yo qué escritor lo dijo, ¿no? Porque preguntaron, bueno, y las musas, dice, no, las musas me cogen cuando estoy trabajando. Sin trabajar no te llega así la inspiración. O sea, que hay mucho trabajo.
o cuando estás conduciendo, cuando estás paseando, ¿no? Es decir, que son momentos donde estás centrado, tu cabeza está libre de pensamiento, y se dice que creo que hay ensayos escritos y artículos en torno a cómo en los paseos o en los caminantes la inspiración viene, a cuántas personas, cuántos escritores a través de los paseos necesitaban forzosamente pasear para que la inspiración llegara a ese momento en donde tú te relajas y viene la inspiración, ¿no? Es que el mundo real tiene al mismo tiempo un paralelismo de ficción, o sea, no es todo la realidad, lo que estás viendo no es todo real. Te van contando y después ya a partir de esa historia también que vas viendo a un personaje que va andando y te imaginas ya ese hombre, no sé, a lo mejor es totalmente lo contrario a lo que tú piensas, por supuesto, pero esa persona, esa cara, esa mirada te inspira un personaje, después los va llevando a cabo en la creación literaria, ¿no? O sea que, y bueno, y cantidad de historias, ¿no? ¿Y tú, Ricardo, qué tal? ¿Cómo llevas tus ritos de escritura? Si tienes ritos o tú eres más de improvisación, o aquí te pillo, aquí te mato, una libreta. Yo tengo miles de libretas. Bueno, perdona. Creí que a veces estás con Ricardo ya. Perdón. No, creí que me estaba preguntando. Bueno, ritos así en concreto no. Es más, yo en el taller enseño que cuanto menos ritos tengas y más libertad tienes para escribir en cualquier circunstancia, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el escritor está de guardia a las 24 horas. El escritor y cualquier artista. Entonces, estés haciendo lo que estés haciendo, de alguna manera te está sirviendo para la escritura. Por eso dices tú que pasear o estar planchando, lavando los platos, puede ser un momento donde ¡pum!, te venga ahí la inspiración, pero es porque tu mirada, tu mente está puesto en ese asunto, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es como una opción vital, ¿no? Yo casi como que soy un contador de patrañas, entonces estoy pendiente de a ver qué historias hay por ahí y qué milagros puedo reflejar para los demás, ¿no? Después, a la hora de escribir, depende también las temporadas. Hay veces que me pongo, porque yo soy más de formato corto, los microrelatos, la poesía, pero también tengo novelas ahí en los cajones, tengo relatos más largos, incluso premiados, que nunca los he trabajado como para reunirlos en un libro. Y hay épocas que dices, bueno, pues estoy metido en algo más largo, entonces sí, me pongo un horario, normalmente temprano, como hace Susana, ¿no? De levantarte temprano cuando estás en ese momento tan despejado del día, amaneciendo, ahí cunde mucho, y a lo mejor me tiro 3, 4, 5 horas trabajando. Hay otras veces que no hay tiempo para eso y lo único que vas tomando es apuntes. O sea que no tengo, sí escribo siempre con papel y bolígrafo, porque creo que es un acto físico también, no solo mental o imaginativo, sino que también el hecho de escribir físicamente, yo no sé si es que por la edad que tengo tal, pero el ordenador es como cuando ya tengo un borrador, lo paso al original y después es muy cómodo para corregir, para llevar un escrito hasta el final, ¿no? Pero el primer punto a mí me gusta siempre hacerlo a mano, ¿no? Después también me gusta escribir solo, pero tengo vicio, lo que se dice vicio, con escribir con otra gente. Hay gente que dice, yo es que no puedo escribir con otra gente. A mí me pasa al revés. Yo cuando escribo con otra gente es que me entra una especie de euforia, bueno, es como una especie de droga, ¿sabes? Es una cosa que maratones que hemos hecho de 3, 4, 5 horas escribiendo, llega un momento que entras en una borrachera. Entonces, no es tanto que yo me siente a escribir y tenga un tema y voy a escribir este tema, sino que cualquier arranque que coja yo en el momento, yo no tengo ningún miedo al folio en blanco, porque una palabra, una anécdota, una fotografía, un detalle, el cenicero lleno de polillas, el enchufe ya eso es un arranque. Empiezas a escribir, a escribir, a escribir. ¿Y qué pasa? Que como has estado trabajando siempre en eso, tu mente, tu imaginación, tus sentidos han ido captando, cuando te pones a escribir, todas esas películas empiezan a desembocar en el papel y a veces tú eres el primer sorprendido de a dónde te llevas, porque claro, no eres
un escritor fiel a la realidad, porque ninguno es fiel a la realidad. Vamos, ni los recuerdos que recontamos somos fieles. Los contamos según los recordamos y los recreamos. Pero después te coges a otro que vivió lo mismo y te los cuenta y te los recrea de otra manera. Entonces, con todo ese material, que es lo que digo que se hace en los talleres tú lo que haces es mover todo ese material y mover las formas con las que expresas ese material. Y ves que hay formas que funcionan, otros materiales que funcionan, otros que de repente dicen, anda, pues esto está bien, pero ha quedado ahí apuntado. Y otro día, escribiendo otra cosa, dice, anda, pues esto, con esto, ahora sí. Es que la creatividad tiene mucho de juego de asociación, ¿no? Entonces, yo soy bastante anarco en eso, ¿no? Escribo y después llega un momento que digo, ah, aquí hay algo. Entonces ya digo, pues mira, todos estos microrelatos conforman un mundo, todas estas poesías conforman otro mundo, o aquí hay para dar una novela y la empiezo. Entonces sí, ya me pongo a trabajar eso, pero en una segunda fase, ¿no? De corrección, de selección, de pulir, pues un poco como cuando has grabado muchas cosas en vídeo y después te pones a editarlo, ¿no? Mayormente tienes que cortar y pulir y montar toda la historia. Pero lo que es el trabajo de creación, escribo solo, me gusta mucho escribir acompañado. Eso sí, tienes que perder la vergüenza, el corte, el miedo al ridículo, todo eso, la cobardía, todo eso que nos educan un poco, no digo los profesores, sino la sociedad en general, ¿no? Nos educan, ay no, qué vergüenza, ay no, que voy a hacer el ridículo. Y esos son enemigos de la imaginación, porque para ser creativo tienes que perder la vergüenza, estar dispuesto a hacer el tonto, estar dispuesto a escribir basuras que van a ir a la papelera. Alguien decía, se conoce a un escritor por lo que tiene en la papelera, no encima de la mesa, porque es que va mucho a la papelera. Antonio dice que no tira nada. Yo tiro, ni se sabe lo que tiro, porque esto no vale para nada. Escribo toda una tarde, solo me vale un personaje que ha salido, un detalle, una descripción, y me quedo con eso y todo lo demás va fuera, ¿no? Ese es un poco mi proceso. Sobre todo divertirse, pasárselo bien. Y claro, no te lo puedes pasar bien si estás bloqueado, tienes miedo al folio en blanco, lo tienes que hacer muy bien, tienes que... Entonces te sientas ahí como agarrotado, como cuando te mandan a hacer una redacción en el colegio. ¿Qué nota me van a poner? No, hombre, esto es para disfrutar, esto es para... Onetti decía, si escribir es sufrimiento, ni un día ni una línea. O sea, no me voy a dedicar a esto. Esto hay que disfrutarlo, como el que baila, como el que hace teatro, como el que hace cine, hay que disfrutarlo. Si no, no leas, no escribas, monta en bici, arregla coches, yo que sé, hay muchas cosas, formas de ser creativo, no hace falta escribir que todo el mundo escribamos, ¿no? Pero si te gusta escribir, disfrútalo, hombre, disfrútalo. Y Susana, tú además de levantarte a las 5 de la mañana, que me has dejado... me has dejado... Bueno, no, eso implica un compromiso, una dedicación, y no voy a decir es un sacrificio, pero ¿cuál es, además de levantarte a las 5, cuál es tu proceso de trabajo? Porque veo que es te vuelcas comprometida con la escritura, ¿no? A ver, yo tengo un sueño, ¿no? Que es un día, pues ganarme la vida con mis cuentos. A ver, mis padres, por ejemplo, están que me saque las oposiciones de correos o que saque las oposiciones al ayuntamiento, lo que sea. Y yo les tengo dicho, desde aquí les mando un saludo, que yo voy a perseguir mi sueño. Tanto si lo consigo o no, no importa, porque ese camino lo voy a disfrutar. Si ahora me preparara las oposiciones para correos, por ejemplo, yo ese tiempo lo considero perdido. Mientras que si yo, por ejemplo, me gano la vida con otras cosas, ¿no? Porque, a ver, unas oposiciones tienes que echarle muchas horas y mucho tiempo. Entonces, pues eso, para mí ese tiempo es perdido. Yo, por ejemplo, mi inspiración, ¿no? Yo escribo con ordenador, no puedo escribir con papel. Yo eso de... porque estoy continuamente retocando y tachando, y yo eso de ver un tachón no lo soporto. Entonces yo las nuevas tecnologías. Luego la inspiración. Aquí tengo que diferenciar dos cosas. Una cosa es la inspiración, eso que te sale de dentro. Y otra cosa, por ejemplo, yo con la editorial a mí me han dicho, mira, quiero una colección de lo que sea y tiene que tener entre 8 y 10 libros. Y entonces ahora comete la cabeza, como me ha pasado, por ejemplo, con Priscila, de que la hago, qué temas trato. Y entonces eso es un comedero de cabeza. Y tienes que, exacto, y tienes que trabajarlo.
Y entonces es mucho trabajo de pensar, 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 pensar y luego desarrollarlo y luego que salga bien. Entonces, los otros, a mí, por ejemplo, me llenan más las historias que salen de mí, porque son como, digamos, parte de mí. Estas también son parte de mí, pero son diferentes. No sé si me explico, ¿no? Bueno, también quiero decir que quiero agradecerle a Vicky, pues que por ejemplo, gracias por haber comprado mi primer libro, mientras estaba ella de directora en el Colegio Narixa. Tengo que decir que el Colegio Narixa es el único colegio que me ha ayudado aquí en Nerja, que me he pasado, por ejemplo, por el Joaquín Herrera, que he pasado por el Nueva Nerja. Me he ofrecido a hacer talleres gratis, solo poniendo, por ejemplo, que si luego me dejaban poner un mercadillo o para dar a conocerme al libro, y me han dicho que no, cerrada la puerta. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues te duele un poquito, ¿eh? Que aquí en Nerja, en tu propio pueblo donde vives, que no te apoyen, pues esa espinita la tengo aquí clavada. Así que, señores directores, directoras de colegios, hay que apoyar un poco la cultura local. Y bueno, pues no sé, eso no venía al cuento, Ricardo, pero lo tenía que soltar. Improvisación, lo tenías ahí en el corazoncito. Lo tenía ahí. Y bueno, pues no sé. Sí, bueno, es decir, que tú mantienes la escritura, ¿no? Pero lo mantienes, puedes decir, como un modo de vida, ¿no? Y es tu aspiración. Mi aspiración es esa. Y como tú estás comentando con respecto a tus padres, ¿no? ¿Cuántas personas, cuando uno establece que su compromiso para ganarse la vida está relacionado con el mundo de la cultura, a ver, yo pienso hacer entender que eso es una forma de vida, se entiende por una gran parte de, y lo hemos visto en estos últimos días, la cultura también puede ser una manera totalmente legítima y cuesta trabajo, ¿no? Es decir, que es constancia y hay muchos factores que intervienen en esa situación, ¿no? Pero bueno, que tu compromiso está ahí, que tú te lo estás trabajando, que tú te lo... Y bueno, 25 libros no lo dice tampoco mucha gente, ¿no? De que hay unas pequeñas editoriales que apuestan por ti, ¿no? Eso es un refrendo también a tu trabajo. Sí, también tengo que decir que, por ejemplo, yo creo que cada historia tiene su momento. Por ejemplo, ahora estoy con una historia de adolescentes que empecé a escribirla hace muchísimo tiempo, la terminé y luego, pues, ahora he querido retomarla, ¿no? Y digo, uy, qué barbaridad se he puesto, uy, pero ¿cómo pude poner esto o escribir esto? Y te das cuenta, ¿no? También de tu evolución, ¿no? Como persona, o sea, como persona y como escritora, y pues eso a la vez te llena. He de decir que, por ejemplo, en esta novela de adolescentes que estoy escribiendo, pues no sé si saldrá, se publicará o no se publicará. En agradecimiento a Ricardo aparece un perro que se llama Bobby y pues eso, pues solo quería decir que, bueno, que me he liado. No te preocupes. Bueno, y Antonio, ¿tú cuál es tu proceso de creación? ¿Te sientas en un despacho, te sientas en el sillón, boli, papel, ordenador? ¿Cómo te la ingenias tú a la hora de...? Yo soy como Susana, de la nueva escuela, en ordenador. No suelo escribir a boli. A boli alguna vez, sobre todo si veo que voy a salir fuera, que a lo mejor me viene como alguna idea de golpe, pero apunto únicamente la idea simplemente para que no se me olvide y poco más. Yo normalmente escribo en el ordenador, principalmente aquí, precisamente casi en este cuarto, encerrado, y a diferencia de Ricardo no suelo estar con gente mientras escribo. Suelo estar solo, aislado de casi todo el mundo. Yo soy una persona que no lanzo muchas ideas en borrador. Quizás eso es un defecto que debo de corregir, porque es verdad que muchas veces los primeros borradores, los que escribes sin pararte, ¿no? Para que sea como una batería de ideas y soltarlas todas ahí, luego ya habrá tiempo de corregirlas y eso, que creo que es lo adecuado, no lo hago tanto.
lo hago mucho mentalmente. Es decir, yo soy una persona que pienso mucho el relato antes de empezar a escribirlo o el guión antes de empezar a escribirlo. De hecho, los relatos de los que estoy más orgulloso del resultado final, los guiones y eso, prácticamente los escribí casi del tirón, pero ya llevaban días y días y días en la mente dándole forma. A mí me viene muy bien cuando me dan un tema, cuando me dicen sobre qué tengo que escribir. A mí me viene muy bien los certámenes de la ruta de la aventura de escribir, porque me dan un tema y me dicen, pues por ejemplo, de este año, ¿no? El silencio. Y yo, mi mente empieza ya sola a trabajar día a día sobre qué puedo escribir sobre el silencio. Y empiezan a venirme ideas. De hecho, con el último relato que escribí sobre del tema del silencio, el último de Jareski, que fue premiado, pensé en muchos relatos sobre qué escribir del tema del silencio. Me dieron muchas ideas. Un relato durante un minuto de silencio en una manifestación, un pueblo que se queda en silencio porque cierra las aulas. Me venían ideas hasta que di con una y a partir de ahí empecé a trabajarla a la mente. Y cuando me puse a escribir en el folio, pues ya casi tenía el relato casi escrito, ¿no? Tardé bastante porque quería hacerlo bien, pero no hice prácticamente ningún borrador. Me pasa igual con los guiones de los cortos. Por ejemplo, a mí me viene muy bien que un director me diga, oye, mira, Antonio, que tengo esta localización, quiero grabar un corto en esta localización. Por ejemplo, no sé, tú me dices, Ricardo, por ejemplo, me dices, tengo un garaje, Antonio, invéntate una historia para un garaje, ¿no? Y empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y me ayuda mucho porque hace que mi mente no se disperse, que se centre en algo, ¿no? Y me viene muy bien eso para mi proceso de creación y es de las cosas que más me gustan. No sé qué más, el tema de la pregunta era un poco de, bueno, que escribo a ordenador, que escribo solo, normalmente encerrado en casa y bueno, sí, debo decir que soy un escritor bastante vago, ¿eh? Me he quedado asombrado con Susana, con Ricardo y con Vicky. Lo de la finco lo olvidamos, ¿no? Que Lo de todos los días escriben. Yo escribo muy poco comparado con ellos, muy poco. Quizás lo que os he dicho, escribo mucho mentalmente, ¿no? Pero es verdad que en el ordenador escribo muy poco. Y bueno, también muchas veces influye, estás tu trabajo, que tienes un trabajo, que estás 8 horas a lo mejor delante del ordenador, llegas a la casa y muchas veces que no me apetece ponerme delante del ordenador. Son excusas. El que quiere escribir, escribe, pero es verdad que en ese sentido debería ser más constante, más tesón y más trabajador en cuanto a la escritura, porque además me gusta. Cuando me pongo a escribir, disfruto, no lo estoy pasando mal, estoy pasándolo bien. Es decir, que debería sacar tiempo para escribir un poco más. Tengo también otra pasión, como ya muchos sabéis, que es el ajedrez, que es que me ocupa también la mitad del tiempo. Y entonces procuro dividirme entre las dos pasiones, ¿no? El ajedrez y la literatura. Y ahora, una vez que hemos pasado tenemos el relato escrito, tenemos la idea plasmada, ahora viene, no sé si es la parte peliaguda o si es la parte cómo mostramos nuestro trabajo a los lectores, ¿no? O si hay una necesidad de mostrarlo, o cuánto se queda en el cajón y cuánto se publica, ¿no? Es decir, aquí cómo llegamos, es decir, a publicar los libros, cómo llegamos desde esa parte donde ya tenemos el relato ya perfilado, el texto, la novela, el cuento, cómo llegamos a ponerlo en negro sobre blanco, es decir, porque esa labor entre la mayoría, vosotros, la autoedición, ¿no? O el ponerse en contacto con editoriales, ese paso, ¿cómo lo trabajáis vosotros? Vicky, pues, coméntanos tú. Bueno, yo primero tengo a los que están cerca mío, les torturo un poquito y le leo a ver si merece la pena. Porque claro, digo, bueno, esto me gusta a mí, pero no sé si gusta a otro. Entonces, pues bueno, se viene mi hermana, mira, que te voy a leer a ver si te gusta. Te voy a leer, o sea, que ahí un poco. Entonces, ha habido cosas que, bueno, por ejemplo, de la aldea de las Cebuchales, que me propusieron escribir la historia de la aldea de Buchal, porque mis padres eran de allí. Esa era una propuesta, como puede ser a Susana, que le proponen algún tema, algo. Bueno, también me han propuesto de escribir, pues tenía de la familia de la Torre, o sea, la historia mayormente me la proponen, ¿no?
Pero después yo lo otro, como ya he dicho anteriormente, es el relato lo que me gusta, pues escribo, cuando ya llevas muchos relatos, muchos, vas viendo que hay algunos temas que confluyen, ¿no? Y entonces el publicarlo a mí lo que me hace es acabar con corregirme, sí, corregir, acabarlo, porque claro, tiene muchas cosas que están ahí, medio acabadas. Entonces, el hecho de presentarlo a concursos, por ejemplo, también hay veces que, bueno, lo presento al concurso por acabar esa historia, por acabarla, por darla por definitiva y por no darle más vuelta también. Digo, mira, ya está publicada, ya me olvido de ella, porque otras veces vuelve a la misma historia. Ay, pues mira, entonces yo el publicarla siempre lo, vamos, exceptuando Palabras Trenzadas, que fue con Lucy y nos vaya, fue el ayuntamiento nos ayudó un poco a través de la aventura de escribir. Después lo que sí hago, hemos hecho publicaciones dentro, como he dicho antes, de la aventura de escribir, cosas conjuntas que también vas terminando. Y después pues te vas proponiendo, o sea, ahora digo, mira, ahora tengo muchos de este tema, pues me voy a recopilar un poco, hacer una recopilación de relatos, ¿no? Y bueno, tienes ganas un momento determinado, yo ya digo, no es tanto porque yo no me voy a ganar la vida con eso, o sea, yo además yo hago una cosa muy limitada, hago con, bueno, exceptuando La Aldea, que sí he tenido varias ediciones, porque ya es de historia, se tradujo al inglés también, y exceptuando ese libro, que bueno, que es el divulgativo, estoy haciendo continuamente ediciones, llevo ya tres ediciones hechas, porque te la van pidiendo. Después lo otro, yo no pretendo tampoco un ámbito, sacarlo del ámbito de Nerja, de Nerja la comarca y mis amigos. O sea, no tengo esa, a lo mejor, bueno, yo hago una edición a lo mejor de 150, 200, porque tampoco es mi pretensión. Tampoco he intentado, lo he querido meter en internet, o sea que yo sé que hay en Amazon y muchas editoriales que tampoco, o sea, yo simplemente un poco es terminar ese proceso creativo que dije, terminarlo, darlo por acabado y bueno, mostrarlo y corregirlo. Y por eso también pues lo presento a concurso, también es una manera de publicarlo. Cuando lo presenta a concurso, bueno, es un poco, tiene un juez, digamos, o unos jueces que que además muchas veces tampoco yo no me gusta competir. Lo hago en la aventura de escribir por fomentar, ¿no?, que haya participación, pero que no, tampoco yo no pretendo a la hora de publicar, no pretendo extenderme más a España ni nada, o sea, no tengo la pretensión de, bueno, como Susana, que es casi una profesión, yo que lo veo normal, pero yo, bueno, como yo es que me divierto escribiendo y entonces en vez de hacer otra cosa, pues escribo. Y no busco financiación. Yo misma me voy autofinanciando, con lo que voy ganando de uno, voy después haciendo otro. Y ahora estoy, pues bueno, en dos temas así para publicar. Uno ya es de historia, que es la enseñanza de la escuela de primaria y secundaria en Nerja, la historia, que eso me va a llevar un tiempo porque lo cojo y lo suelto. A lo mejor estoy 3 o 4 meses sin escribir porque me aburre más. Y después estoy otro de recopilación de relatos, que no sé si lo voy a publicar, pero vamos, yo me lo maqueto, me ayudo para corregirlo, siempre me ayudo con una amiga o con alguien, porque tú solo no ves para esto. Y yo, vaya, lo maqueto. A mí me gusta mucho maquetar, de hecho ya he maquetado varios libros a amigos, a Lucy la novela, o sea, ahora me gusta mucho, estoy con el tema, aparte de escribir yo, corrijo y maqueto, me encanta maquetarlo. Ahora he maquetado 3 libros, corregido los 3 libros también, y ahora también tengo 2 encargos para maquetarlo. Yo voy contacto con la editorial, tengo una editorial en Antequera, que es muy buen precio,
y me gusta cómo trabaja. Es una imprenta muy grande que tiene 100 trabajadores y esa tiene un muy buen precio, calidad también de la edición, como yo quiero. Y entonces yo lo hago todo. Yo voy al registro, al depósito, todo lo hago yo. Así que ya está. Y bueno, tú, Ricardo, tienes otra experiencia, es decir, que tienes una vocación más internacional, se puede decir, porque tú también, además de publicarlos de manera física, también lo tienes publicado en Amazon, ¿no? Un poco, bueno, a partir de Microbios, que fue una edición, creo que con unas patrañas ediciones. Posteriormente, ¿cuál ha sido o cómo ha sido ese periplo de editar en papel y de editar digitalmente tus libros? Bueno, yo empecé, el primer libro que saqué fue ese de Microbios, porque el editor de Patrañas me propuso, conocía mis microrelatos y me propuso hacer un libro, le mandé una selección. Algunos me dijo que esa es la labor de editor, este sí, este no, este sí, este no. O sea, que me metió las tijeras, que esa es la labor de edición, y que me parece importante. Muchas grandes novelas son grandes porque ha estado un editor detrás que las ha, de alguna manera las ha corregido y las ha mejorado, ¿no? Porque el escritor está tan apegado a lo que escribe muchas veces que tiende un poco a la autocomplacencia. En cambio, si hay una persona que está fuera y que tiene un buen criterio, te va a ayudar, porque te va a quitar lo que es paja, lo que sobra, lo que no es tan bueno como lo demás, y te va a hacer destacar lo bueno, ¿no? Entonces, ahora mismo está la vía clásica, buscarte una editorial. Lo que pasa es que buscar una editorial es bastante difícil, porque esto es un mercado. Las editoriales suelen apostar a caballo ganador. Hombre, es verdad que también hacen descubrimientos, sobre todo las que son más pequeñas, ¿no? Pero es una trabajera de mandarlos esto, de saber de qué va cada editorial, de tener relaciones, en fin, yo digo que lleva tanto tiempo escribir como después cultivar relaciones en determinados medios académicos, intelectuales, de influencers, de estos que dicen ahora. Entonces, bueno, a mí en este camino se me cruzó Amazon por medio y llegó esta época de la autoedición, y dentro de la autoedición hay dos tipos: la autoedición que te hace una editorial y que tú pagas, que hace la editorial, te hace un poco el trabajo de maquetación y de primer lanzamiento, o la editorial autoedición pura y dura, ¿no? Tipo Amazon, donde tú lo tienes que hacer todo. Entonces, yo opté por Amazon porque es una cosa que además es gratuita, cuesta tu tiempo, tu trabajo. En el caso de la maquetación, el trabajo y el tiempo de mis hermanos, que son diseñadores gráficos y me ayudan con ese trabajo, pero bueno, todo lo demás es gratis. Tú subes los originales en electrónico y los subes en papel, y después ellos los van vendiendo en el formato que sea. El de papel imprimen uno para la persona que pide el de papel, o sea que no hay stock, no hay inversión, no hay nada. Entonces a mí me parece una forma, de alguna manera es como tirar una botella, la botella del náufrago. Tú la tiras ahí, la tiras en un mar grande, por medio de Amazon puedes llegar a muchos sitios, y la botella va por ahí, no sabes quién la va a coger ni por dónde va a salir. Mucha gente ha empezado editando en Amazon y después ha sido contratado por alguna editorial importante, o sea que eso ya es cuestión también de suerte, de moverte, de enviar tu novela a críticos, a gente para que la lea y la pueda promocionar. Entonces, yo elegí Amazon porque, bueno, digo, por lo menos que esté publicada, que ya sea en el pueblo o en la comarca o en Madrid, que yo soy de Madrid, o en España o en Latinoamérica, que tengo amigos, pues el que quiera puede hacerse con el libro. Un libro de los míos cuesta 2,99 en electrónico, o sea que no por precio que no se puede comprar, y en papel 10 euros, o sea que son precios asequibles, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que tienes que hacértelo tú todo, tienes que escribirlo, tienes que corregirlo, tienes que terminarlo, tienes que editarlo, que es como una segunda corrección, tienes que maquetarlo, tienes que diseñar la cubierta, la contracubierta, el lomo, tienes que publicarlo con todo lo que haces en Amazon, en tu panel de control, y a partir de ahí tienes que venderlo.
que eso es lo más difícil. Tienes que venderlo y entonces venderlo, ¿cómo lo vende uno directamente? Pues publicándolo a través de redes, que te mencionen en otro blog, que te saquen reseñas. Ya hay también hay que utilizar tanto tiempo o más que el que utilizas para escribir. Entonces ya depende de cada uno. Yo soy muy vago para todo eso también. O sea, soy vago, o sea, me gusta mucho escribir, pero todo lo demás yo lo hago y digo, bueno, pues si se va conociendo, que se vaya conociendo, pero tampoco me mato ni creo ser un paliza de, mira, aquí en Facebook todo el día mi libro. Bueno, pues yo lo saco, doy un poco la murga a la gente, lo, tal y me pongo a otra cosa, porque a mí lo que me divierte es lo otro, ¿no? Entonces, no creo que me haga rico con esto, pero bueno, hablando un poco al hilo de lo que decía Antonio, no es que seas vago tú, eso no hay que maltratarse. De vez en cuando el escritor es bueno también que esté como en barbecho. O sea, no siempre está, yo por lo menos no estoy siempre escribiendo, hay temporadas que no escribo nada, ni una línea, pero yo lo llamo estar en barbecho o cultivar la pereza, que también es una parte del proceso creativo, o sea, que no nos tiremos piedras sobre nuestro trabajo. Y lo de escribir, que también decías que te lo tienes que tener muy pensado, entiendo que tú, en vez de hacer un borrador, los borradores te los haces aquí. Pero yo creo que nos pasa a todos, la escritura es un poco aventura, ¿no? Sabes de dónde partes, pero no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Y muchas veces puedes incluso tener una idea, pues lo voy a finalizar así, pero en el mismo camino, los personajes, las situaciones, una localización, como decías tú antes. No se me había ocurrido un garaje, pero de repente termina en un garaje y eso cambia todo y varía la historia y varía. Entonces eso es lo divertido también de escribir, ¿no? De que muchas veces te vas aclarando tú mismo, te vas dando sorpresas, vas descubriendo. Eso lo decía Michelin, dice, si tú sabes en la escritura que partes del punto A y llegas al punto B, dice, eso no es una aventura, eso es un trayecto en autobús. La aventura es cuando sabes de dónde partes. Yo parto de aquí, de un garaje. Eso es una aventura. Parto de un garaje. Ahora, no sé dónde voy a llegar, qué personajes se van a juntar y qué es lo que va a ocurrir en ese garaje. Ahí ya estás metido en la aventura. Si lo tienes todo agarrado de antemano, yo creo que ningún escritor, incluso los más metódicos, que los hay, tengo amigos que son muy metódicos escribiendo, pero siempre me dicen eso, por el camino todo eso adquiere vida, los personajes, todas las historias adquieren vida y se escapa un poco al control del propio escritor, ¿no? Y te sorprendes. Y te sorprendes tú descubriendo cosas que ni siquiera habías pensado que podías ni ver, ni constatar, ni describir, ni tal, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la escritura. La publicación un poco es eso, ¿no? Opté por la autopublicación porque es lo más cómodo, lo otro me requiere mucho esfuerzo de hablar con editoriales y tal, y opté por eso. Bueno, rico no me voy a hacer, pero me divierto. Y Susana, ¿y tú cómo llegas a publicar pues un libro tan cuidado como este, ¿no? El de la vaca, ¿no? Con sus ilustraciones que son tuyas, creo, ¿no? Sí, también son mías. De algunos libros, de las ilustraciones también las hago yo. Es decir, que es un libro que está, pues como objeto es un libro que está bien editado, cuidado, con su tapa dura, para que lo manejen niños, para que lo disfruten. Es decir, ¿cómo te planteas? Porque no es solamente el texto, sino que también es un objeto en sí mismo, es decir, también planteado, editado para que visualmente, es decir, que compaginas las dos facetas, tanto la escritura como también la ilustración. ¿Cómo llega uno a publicar un libro tan bonito como este? Bueno, pues yo tengo que decir que, por ejemplo, el diseño y lo de la tapa, si es dura o blanda, etcétera, lo elige la editorial. Yo, en principio, mando el texto. Si gusta, entonces esa editorial, por ejemplo, pues me dice, vale, venga, empieza a hacer imágenes. Yo hago borradores y entonces ellos pues dicen, pues me gusta este estilo, este no. Ese también he hecho yo las ilustraciones de Europa bajo amenaza. Y es así. Ahora, yo, por ejemplo, en contraposición a Ricardo, yo tengo que tener la historia bien amarrada de pies a cabeza. Incluso sé con qué frase voy a comenzar la historia y sé con qué frase voy a terminarla. Eso sí,
por el camino hay veces que se te tuercen las cosas, pero lo tengo que tener todo bien atado. Eso, pues por ejemplo la editorial, por ejemplo para el GAR, que es de Valencia, es así que yo mando el texto y ellos se encargan de hacer el resto. Eligen ilustrador, eligen el diseño, en qué colección va a entrar, etcétera, etcétera. Y yo solo me tengo que preocupar de cuando me mandan las galeradas, de corregir si veo algún fallo o algo que no me gusta y de dar el visto bueno o no. Y eso es todo. Y tú, Antonio, el paso, ¿lo tienes pendiente de dar el paso a la publicación? Es una cosa que no te agobia. Supongo que mucha gente es como cuando alguien se dedica a los cortometrajes y ya están diciéndote, ¿cuándo vas a hacer la película? Pues en tu caso, ¿cuándo vas a publicar? Pues, esa presión que uno siente detrás en el cogote que estaban presionando en el sentido de tu libro y el libro y cuándo lo vas a escribir y quiero tu libro. ¿Esa presión la sientes tú o es algo de lo que te sientes un poco ajeno? Esa presión la he sufrido, pero no la siento, a ver, en el sentido de que sí que es verdad que muchísima gente conocida, sobre todo y principalmente, ya lo digo de antemano, mi hermana Pilar está machacándome para que publique, pero yo no me doy por aludido porque no es algo que me agobie en este sentido. Yo siempre además le digo, ya publicaré cuando tenga algo que publicar que quiera estar orgulloso de ello. Se me ha ocurrido, porque mi hermana dice, bueno, pues publica tus relatos y premiados, y digo, sí, podría hacerlo, podría juntar 10 relatos premiados y hacer una recopilación, pero tampoco me gusta la idea, porque si hago un libro de relatos, me gustaría que esos relatos tuvieran una conexión, ¿no? Fueran relatos del mismo tema o algo de eso, fuera un libro de relatos, ¿no? Había un libro de Ángela Maestra, ¿cómo era? Que eran todos los relatos muy parecidos que tenían su conexión, ¿no? Pero bueno, es algo que algún día haré. Sí hago a propósito de lo que he empezado yo no tengo nada publicado, porque no tengo ninguna novela terminada, lo único que tengo son relatos, guiones, y hago publicaciones pequeñas en autoeditadas de mi propio ordenador, propia impresora, ¿no? De mis cuadernos literarios para ofrecerlo físicamente a las personas que quieran leerlo o quieran algo. Sí, estoy bastante orgulloso porque tengo 3 relatos que lo voy a enseñar, no sé si se ven, bueno, este es un relato, he escogido este libro, participé en un certamen literario de autores noveles de la editorial Planeta D'Agostini, de un curso de taller de escritura que hice y bueno, pues fue elegido para aparecer en este libro de relatos escogido, Planeta Agostini, que tengo un relato aquí que se llama que se me ha ido 13 minutos. Que 13 minutos, por cierto, este relato comenzó como si fuera un guión, con la idea de un guión, y evolucionó hasta un relato. Luego, este otro, que es un certamen literario de Antequera, de la Asociación Alas de Papel, del segundo certamen literario María Carreira, que también se publicaron todos los relatos finalistas, los 10 relatos finalistas, que aquí se publicó un relato mío que se llama Mantis Religiosa, que es un relato que me encanta. Y por último, bueno, el certamen literario de Ochavada, de Antequera, que aquí sí gané este certamen literario con un relato que se llama 3 gallinas, una saca de legumbre y 2 arrobas de cebolla. Que es un relato que creo que es uno de mis mejores relatos. Es el único que tiene que ver algo con el derecho. Y lo que hablábamos, este era un relato que sí estaba pensado de principio a final. Y a propósito de ese tema, ¿no?, que hemos hablado antes de si pienso el relato o no, yo soy bastante metódico, como ha dicho Ricardo, y soy de las personas que un poco parecido a Susana. Estoy viendo que me parezco más a Susana que a Ricardo y a mí. De que pienso mucho el relato antes de escribirlo. Es verdad que con el mismo símil que ha puesto Ricardo, de que yo salgo de Málaga y sé que voy a llegar a Madrid, y es verdad que lo que sí improviso es si voy a tirar por Despeñaperro o voy a tirar por Valencia o voy a tirar por Extremadura. Que es verdad que el camino no lo tengo pensado, pero sí tengo bastante pensado el principio y el final. Y no es porque yo sea un obsesivo del control ni del método ni nada, sino porque he comprobado
que me ayuda muchísimo a escribir. Si yo me sé dónde voy a llegar, que luego a lo mejor es verdad que en algún relato me he desviado y no he llegado exactamente a ese final, pero si yo sé dónde llegar, me es mucho más fácil y mucho más menos duro coger el camino y empezar a escribir, a escribir, a escribir. Muchas veces he empezado a escribir sin tener claro el final y veía que me atascaba mucho, me atoraba mucho, no sabía si tirar para allá, tirar para acá. Y al final, bueno, pues he seguido, quedado con un borrador, pero es verdad que dentro del método que cada uno nos ponemos para escribir, ¿no? Que supongo que será el que estemos más cómodos, sí me ayuda mucho el saber más o menos, no tengo por qué tener el final claro, 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 no tengo que tener la última frase, a lo mejor como Osana, pero sí que tengo que tener claro más o menos cómo va a acabar. Y he visto que eso me ayuda mucho, mucho en el proceso creativo. Y la publicación me gustaría algún día y algún día me gustaría publicar. Pero bueno, quiero hacerlo concienciado de que es en ese momento lo que me pide el cuerpo, que quiero llegar a cabo. Quiero, como dice Vicky, finalizar ese proyecto con la publicación. Quiero que llegue ese momento, no quiero hacerlo por hacer. Por lo menos mi primera vez quiero que sea con ganas y con Eres un motivación romántico. de publicar lo que esté orgulloso de. Sí, sí. Es decir, que tu hermana que tenga paciencia, tu hermana Pilar que tenga paciencia, que llegará. Algún día Tarde o llegará. temprano llegará. Algún día. Bueno, y hablando, bueno, de tu hermana y la familia, que siempre son grandes fans en general, o tu entorno más cercano, ¿cómo lleváis vosotros las críticas? Es decir, vosotros, a lo mejor porque los lectores son cercanos y suelen ser un poquito, bueno, pues, es decir, que si les gusta, les gusta, es decir, que evidentemente. Pero vosotros le tenéis miedo a la crítica, aquella pregunta, aquella que fatídica, ¿te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? ¿No? ¿Cómo se enfrenta uno a la opinión del lector? ¿Es una opinión que en el fondo pone uno, bueno, pues buena cara, o la asume, o la digiere? ¿Cómo se enfrenta uno a la crítica? ¿Es algo que se tiene en cuenta, o uno escribe de manera independiente sin pensar en el público o lo que vayan a decir? ¿Cualquiera de vosotros? Yo no pienso, ¿verdad? Cuando yo escribo, estoy pensando un poco en el lector, en el sentido de que quiero que me entienda, porque escribir por escribir, pero claro, te tiene que entender. Tú estás pensando cuando vas a publicar, estamos hablando de cuando vamos a publicar, no cuando estás escribiendo. Cuando vas a publicar, entonces, claro, tienes que rematarlo un poco para que el lector lo entienda bien. Si no, no lo va. Y entonces, yo, vamos, hasta ahora lo que he tenido muy buenas críticas. Yo soy la peor, al revés, que cuando, además es que yo, claro, por más que de eso, dice, ay, tenía que haber puesto esto aquí y allí, y ya que está publicado, o sea, que yo soy la peor crítica para mí misma, porque todo el mundo más o menos le gusta, ha sido muy divertido, tal y cual. Pero yo después ya una vez cuando digo, jo, he metido aquí la pata o algo así. O sea, que yo creo que la peor crítica soy yo, y que no, por ahora he tenido muy buenas críticas siempre, en todos los libros y bueno, las publicaciones, y sí, pero que bueno, que aunque los demás te lo digan, tú eres, yo creo que el mayor crítico soy yo, que muchas veces pues no estoy convencida, o digo, esto no merece la pena de publicarlo, mira que también mete esto. Pero al cabo del tiempo, ¿no? Muchas veces lo hago así. Pero vamos, que yo he tenido buenas críticas y ya te digo, o sea, que no le tengo miedo porque no tengo mala crítica. Y tú, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo llevas? Porque bueno, tú dentro de los propios talleres creo que sí también fomentas el espíritu crítico en el sentido de autoexigencia, ¿no? Pero el lector ajeno, ¿cómo te trata, o cómo lo tratas tú también a tus lectores? Son dos cosas diferentes. Los talleres, claro, escribimos todos, porque en talleres escribimos, no es que yo mande un escrito y después corregimos y estas cosas. No, escribimos en el momento, leemos en el momento y comentamos en el momento.
Entonces, ahí hay un feedback muy interesante, porque como no se está teniendo en cuenta, por decirlo así, la forma, porque no estamos con un escrito acabado completamente, sí hay mucho feedback positivo de que, pues mira, este detalle me ha gustado, esta forma en que lo has contado, este tono que has utilizado, este punto de vista que tal, este personaje que has apuntado, esta historia que tiene comienzo, pues, entonces ese feedback te hace mucho, ¿no? Porque tú muchas veces no te das cuenta de cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles en la escritura o en cualquier trabajo. Y si te lo dice alguien desde fuera, te puede decir, pues mira, yo me manejo bien con el humor, o me manejo fatal, no lo voy a utilizar, o me manejo bien con los personajes estrafalarios, en cambio con los personajes así más apegados a la realidad, depende, ¿no? Pero eso sí, el feedback para mí es muy bueno, pero no es una crítica, ¿no? Después está la crítica propia de uno, que es buena, porque cuando entras en la fase de corrección tienes que ser crítico con lo que tú has escrito, pero que no hay que confundirlo con el crítico, con el censor, con el tipo cabrón ese que dice, mira, no vales para nada, deja esto, ¿a dónde va? Ese, yo también digo en los talleres, este personaje lo tenemos todos ahí, ese es un aguafiestas, es un amargado y te va a amargar todo lo que pueda y te va a decir que tires la toalla continuamente. Pero bueno, y es el que te censura a ti mismo, no, esto no lo voy a contar, no, esto es un tema tabú, esto no sé qué. Entonces, ese tipo de crítico mejor es propio, mejor tenerlo un poco ahí aparte, ¿no? Y después, cuando ya tengo un libro terminado, entonces sí busco críticos, yo por decirlo así, con el hacha. O sea, busco gente, empezando por María Luisa, mi compañera, el amigo director de Patrañas, que también escribe, tiene cosas publicadas, tiene muchos premios ganados, y es gente que me va a decir las cosas a la cara. No va a andar con, mira, esto vale, esto no vale, esto está bien, esto está mal, aquí te estás luciendo, pero no dices nada, esto es literatura barata. O sea, me dicen las cosas y yo como creo que son personas que tienen criterio, los escucho y normalmente les hago caso, ¿no? Entonces tengo ahí una serie de personas muy cercanas. Para mí es un privilegio tener gente así, porque me ayuda mucho a lo que es a la hora de terminar un libro, ¿no? Y después la crítica de la gente que ha leído el libro, de los lectores que me llegan, pues en general tengo que decir que son buenas, ¿no? Pero a veces son incluso sorprendentes, ¿no? De cómo, qué es lo que les ha gustado, cómo les ha gustado, por qué les ha gustado. Pues eso ya es muy variado. A veces provocas cosas o relatos o poemas que tú creías que eran como más flojos, es el que le ha tocado a esa persona muchísimo y tú creías que era muy flojillo, en cambio otro que te parecía muy bueno, pues ha pasado un poco desapercibido. Pero bueno, eso ya a gustos colores, ¿no? Dicen. Eso ya no. Pero normalmente sí, lo que he escrito hasta ahora, vamos, sí suele gustar, ¿no? Pero sí busco gente crítica para, antes de publicar, que me den su opinión real, ¿no? Porque para que me pasen la mano por el lomo estoy yo, ya me la paso yo. Entonces sí me gusta gente que tenga un criterio y que me meta el dedo en la llaga, porque eso siempre me va a hacer mejorar el libro que le voy a dar al lector y eso es importante, ¿no? Y Susana, ¿tus críticos bajitos cómo se portan contigo? ¿Son exigentes, son cañeros, son de los que te tiran el libro a la cara y luego le dan besitos? ¿Cómo son tus críticos? Pues son muy exigentes, pero muy vagos. Es decir, que se los tengo que leer yo. Les tengo que decir, pues mira, ¿os gusta esto? ¿No os gusta? Se lo tengo que leer, me dicen vaya porquería o no, pon esto así o esto asado. Así que la mayoría de las veces lo dejo a mi criterio. Sí que es cierto que, porque tengo que estar ahí con ellos, sí que es cierto que, por ejemplo, todo lo que escribo se lo mando en primer lugar a mi madre. ¿Por qué? Porque al día siguiente, tanto si tiene 5 páginas como si tiene 3000, tengo la respuesta, ¿no? Las madres son las madres. Sí que, por ejemplo, aunque se lo mande, ¿no? Pues tampoco es... Su criterio es
para mí es tan válido. Sí que le hago caso en algunas cosas, pero en otras tenemos puntos de vista completamente diferentes y pues no, se lo mando únicamente pues para que vea que pues que sigo escribiendo y que sí que, por ejemplo, pues alguna vez una hermana mía me ha dicho algo. Lo que pasa que, no sé, a mí me pasa, ¿no? Yo no sé si a vosotros. Por ejemplo, tengo amigos que les gusta leer, pero, por ejemplo, tengo una amiga que le mandé una historia en noviembre y todavía no la ha empezado. Entonces dices, joder, pues eso te echa, a mí, por ejemplo, me echa un poquito para atrás, porque es como poner a la gente en un compromiso que pierda su tiempo para que te lo dedique a ti. Y en eso sí que me corta un poco. Por ejemplo, ahora con mi pareja, pues no le gusta leer, pero me pasa como a mis hijos, le tengo que ir leyendo todo lo que escribo. Y entonces él sí que me dice, pues me gusta esto, no me gusta, y sí que me da su opinión, pero es eso, tengo yo que ponerme a contárselo. Entonces... Y en los encuentros literarios, en los encuentros que tienes con los chavales en colegios o también te dedicas a animación infantil, ¿cómo reaccionan ante el hecho de coger un libro y tener al autor adelante? Es decir, ¿se cortan a la hora de hacerte la crítica o son cañeros y te dicen me ha encantado o no me gusta absolutamente nada? Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. Me encanta escribir para niños porque creo que son las personas más sinceras del mundo. Y de momento todas las críticas que he tenido son muy buenas. De hecho, por ejemplo, con el libro que Europa bajo amenaza, pues para ese libro, pues la editorial programa excursiones por el Parque de Europa. Y entonces que venga un niño de 10 o 11 años y te diga es el mejor libro que he leído nunca, dice, uff, eso llena mogollón. O que un profesor te diga, están súper enganchados, les está encantando el libro, pues también me llena mucho. Entonces pienso que ellos, pues sí, son la mejor crítica. Aparte de mí, claro, creo que soy bastante exigente conmigo misma. Y mucha gente me pregunta que por qué no me dedico a escribir para adultos. Y mi respuesta es no, porque me gustan más los niños, los adultos no me hacen tanta gracia. y pues creo que seguiré escribiendo para niños, como mucho para adolescentes, pero de ahí ya no pasa. Y bueno, pues dar un taller, a mí los talleres me fascinan, ¿no? Dar un taller que te hagan miles de preguntas, algunas súper indiscretas, no me importa contestarlas en absoluto. Y pues es que ese mundo, porque pues eso, lo que dices tú, ¿no? El trabajo no es solo escribir, el trabajo es luego que el libro se venda. Yo tengo, por ejemplo, la suerte de que la editorial me dice, tienes que estar una semana en Madrid haciendo talleres. Me organizan todo, yendo por colegios a este. Y muchas veces tengo 5 o 6 talleres en un mismo día. Y es muy duro, porque muchas veces es dar el mismo taller 5 veces seguidas, sin parar absolutamente para nada. Pero te reconforta el hecho de que todos los niños luego, ¿no? Por ejemplo, al final, pues te pidan el autógrafo, te manden sus dibujos, yo doy mi email, me mandan sus dibujos, me mandan cuentos que escriben, me siguen escribiendo y que me digan, por ejemplo, no dejes de escribir que me encantan tus libros. Eso llena, pero uff. Te engorda un poco. Sí me engorda. Más que el coronavirus. No, yo quiero, Ricardo, sí. Si no te importa un poquito, que yo he estado en presentaciones de Susana y son divertidísimas porque además se disfraza, se mete, vamos, es que te lo pasas divino, es que los niños se lo tienen que pasar bien porque ella además es una actriz también allí y bueno, se disfraza de bruja, de lo que haya que ser y entonces pues los niños están encantados. O sea que presentaciones que he estado yo con ella y talleres y es divertidísima, o sea, no solo ya la escritura, sino su modo de hacerlo. Así que, bueno, perdón. Gracias, Vicky.
Es decir, que seáis conscientes de lo que hay que hacer para vender libros, ¿no? Que hay que disfrazarse de No, ay, para los niños es lógico. Bueno, y Antonio, tu relación con la crítica, con los lectores, el feedback, la retroalimentación, ¿estás pendiente a la hora de escribir en qué puede gustar o no puede gustar? ¿O la crítica te es un poco ajena en ese sentido? No me ajena. Le tengo muchísimo respeto. Le tengo mucho respeto. Incluso me afecta, no es la palabra adecuada, afectar, pero sí que me influye mucho la crítica, tanto positiva como negativa. Por poner el mismo esquema que han planteado Ricardo, Susana y Vicky, es decir, hay diferencias, ¿no?, entre la crítica que uno mismo se hace, ¿no?, la autoexigencia, que sí que lo soy cada vez más. Antes no lo era, ¿eh? Antes no lo era. Cuando empecé a escribir era muy poco autoexigente conmigo mismo y terminaba el relato y lo lanzaba, ¿no? Y bueno, era un poco indiferente, me diera igual el resultado o el resultado final o lo que me dijera la gente. Pero es verdad que conforme ha ido avanzando el tiempo y conforme he recibido premios y he recibido buenas críticas, ya no me conformo tanto, ¿no? No soy muy conformista y cada vez me autoexijo más, y es ahí el motivo por el que muchas veces he descartado relatos que a lo mejor pudieran haber funcionado, pero los he descartado porque no tenía la seguridad o la que podía funcionar. Y sí que es verdad que cada vez me autoexijo más. Entonces soy un crítico muy fuerte conmigo mismo. Respecto con los críticos de la gente, la crítica de la gente, pues bien, en general muy bien, en general las he llevado siempre muy bien, y porque han sido casi siempre positivas, ¿no? También como me muevo a nivel local, que no he publicado libros ni nada, pues también lo que decimos, la gente cercana a ti o incluso que no te conocen, pues bueno, te felicitan si les ha gustado, y si no les ha gustado, pues la gran mayoría no te dice nada, ¿no? No van a decirte qué malo es tu relato, ¿no? No te dice nada, pero bueno, eso muchas veces uno lo nota, ¿no? Cuando a veces tú dices, bueno, no me ha dicho nada, es que no le ha gustado, o al menos no le ha entusiasmado, ¿no? Y respecto al proceso del mismo de crítica, pues igual. La primera persona que lee todo mi relato es mi mujer, María Ángeles, que además es bastante crítica y muy buena correctora, porque no se le escapa un acento, ¿eh? Mira que yo le doy vueltas y vueltas y vueltas, pero es lo que ha comentado Vicky, ¿no? El mismo escritor es que a veces ya no lo detecta, ¿no? Lo lee 1000 veces, pero es que no hay forma, te tiene que coger a alguien de fuera para darte cuenta de muchas veces las faltas y algunos errores. Y bueno, la familia, mis hermanos, todos son los primeros críticos que también yo creo que me dicen la verdad, ¿eh? Porque sí que muchas veces me dicen, esto no vale nada. O sea, esto es malísimo. Y entonces, en el momento en el que una persona te dice eso, es que te está diciendo la verdad. Entonces, bien por ahí, en ese sentido. Ajá. Y bueno, ya para ir cerrando, porque ya casi llevamos hora y media y se pasa el tiempo. Se ha pasado muy rápido. Va pasando el tiempo volado. Pues también un poco, ¿cuáles son vuestras impresiones o vuestra opinión de la presencia o de la importancia que tiene la escritura y la literatura dentro de nuestro entorno, dentro de Nerja, de las relaciones con las instituciones, la manera de promover la lectura y la escritura? ¿Cómo veis vosotros la situación actual? Porque bueno, en esta situación que estamos viviendo de confinamiento, pues, se comenta mucha gente que está leyendo, que está dedicando, pues no solamente a leer, sino también a escribir, ¿no? A escribir, pues bueno, pues un diario, o a escribir pensamientos, o a escribir impresiones. Y para vosotros, en Nerja, ¿cómo veis que se aprecia la escritura? Es decir, pues por ejemplo, de manera institucional hay talleres de muchas disciplinas artísticas, pero sin embargo, una que es la de escribir, que todos nos relacionamos en muchas ocasiones escribiendo, sin embargo, no es una disciplina que está institucionalizada, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, pues también la presencia de las bibliotecas, de las librerías, la presencia de la escritura, de las letras, de la literatura,
también el trabajo que hacéis vosotros desde la asociación de vuestros talleres. ¿Cómo veis esa relación en el pueblo de escritura y literatura? Ahí lo lanzo y vosotros, pues bueno, respondéis Venga, si Vicky. queréis el mismo esquema. Venga, No, venga. vaya, para decir la verdad, muy escasa, muy escasita. Muy escasita. Va a una presentación de libros y si eres del pueblo, pues bueno, los amigos y eso. Pero después, si es de alguien de fuera, no va nadie. Nosotros que tenemos actividades, bueno, el foro, por ejemplo, el foro de la luna llena sí sigue habiendo gente, que lo hacemos siempre en julio o agosto. Es una, vaya que sigue haciendo, pero después a nivel de muy poquito. O sea, bueno, hay un círculo, hay un mundo, le diríamos la palabra un submundo, ¿no? Como puede decir. Hay un grupo, sí, grupo, pero no es más, o sea, el grupo de gente que se apunta a las fiestas y a las cofradías, eso es mayor que el de la literatura y que el de la escritura. O sea que, bueno, hay un grupo, pero no es tampoco para tocar la flauta, ¿no? O sea que no, es muy escaso, es muy escaso. Pues en una población como es de Nerja de 21.000 habitantes, la verdad, muy poca gente. Yo además estoy en una tertulia de la biblioteca, estoy en la tertulia literaria, que comentamos, va, club de lectura, y hay un grupo, pues bueno, del grupo que estamos, somos 10 y 3 de Nerja y los demás son todos extranjeros, una sueca, un alemán, un inglés, o sea, fíjate. Y después al nivel de la biblioteca, sí, la biblioteca es de préstamo de libros y el club de lectura lo propusimos la gente, pero yo creo que tenía que en torno a la biblioteca haber más actividades que partiera de la biblioteca. La biblioteca no es solo un lugar donde se cogen libros, se prestan y se va a estudiar. Yo creo que la biblioteca tiene que ampliar un poquito más, ayudar, por ejemplo, a las mismas presentaciones. Yo he estado en otras ciudades y las bibliotecas son lugares donde ahí se acumula bastante actividades. Aquí es préstamo de libros y sala de lectura. Y el club, porque ya, como he dicho antes, lo hemos propuesto nosotros. O sea que yo lo veo escasito. Para una ciudad de Nerja de tantos habitantes, no, hace falta más. Tú, Ricardo, creo que presentaste en los pasados presupuestos participativos hiciste una propuesta también de talleres municipales. ¿Cuál es tu visión de la relación de la implicación en el pueblo con la cultura literaria, ¿no? Vamos a ver, es que son diferentes aspectos. Dentro del pueblo, por decirlo así, la administración o la autoridad política o cultural, otra es la gente y son diferentes respuestas, ¿no? Yo que llevo haciendo talleres 25 años, la respuesta de la gente siempre ha sido buena. Quiero decir que yo mis talleres los he hecho habitualmente, ha habido épocas que he tenido que parar por cuestiones laborales o familiares, pero bueno, normalmente cuando los he tenido en funcionamiento han funcionado, pero han funcionado a un nivel particular. O sea, la gente tiene que pagar un precio para ir a esos talleres, cosa que no están muy acostumbrados, porque estas cosas culturales, tú pagas un precio para ir a comer en un restaurante y te deja 50 o 60 euros y tan tranquilo. Pero si vas a hacer un taller y tienes que pagar 50 o 60 euros por 2 horas a la semana durante un mes, te lo piensas muchísimo. Entonces, creo que hay un problema de base y es que además de la alimentación material del ser humano necesita una alimentación espiritual y esa alimentación espiritual la da el arte, la cultura, la creatividad, y eso tiene que haber unos agentes culturales que lo hagan, no se hace por arte de birlibirloque, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta cuando yo he ido a la gente, también es verdad que he hecho muchas cosas gratuitas, todo esto que estoy diciendo de los colegios y los institutos,
prácticamente del 80 o 90% eran gratis. O sea, claro, te llaman, te cubren una semana cultural, pretendes que hagas ahí un trabajo en una semana que tendrías que hacer durante todo un año, pero bueno, haces lo que puedes, conectas con la gente, a alguno le despiertas la chispita dentro. Entonces, pues, la respuesta para mí de la gente es buena, ¿no? Las autoridades, no sé, yo te puedo decir que a lo mejor he presentado 15.000 proyectos diferentes, todos en torno a la escritura, con unos gobiernos y con otros, y nunca he obtenido ninguna respuesta, ¿no? de ningún tipo. Proyectos bien presentados. Voy a hacer esto, vamos, no un taller de 2 horas a la semana, sino este trabajo en colegios y institutos continuado, en asociaciones con gente, un trabajo de 7 u 8 horas diarias y proyectos serios y proyectos por muy poco dinero, porque al fin y al cabo se trata de pagar a un agente cultural que tampoco necesita tanto para vivir, ¿no? Con un sueldo normal y corriente. Entonces, si te lo pagan, puedes hacer el trabajo. Si no te lo pagan, tienes que estar haciendo otro trabajo. Entonces no puedes hacer eso y te reduces, pues al final, tu trabajo a 8 o 10 personas que son las que van a tu taller privado y las que pagan por hacerlo. Yo creo, pero no es un problema de Nerja, yo creo que es un problema general en España, ¿no? Se da mucho dinero para la cultura del espectáculo, pero se da poco para la cultura de la formación no formal. La educación tiene sus presupuestos, pero la educación formal tiene sus presupuestos, pero la educación no formal no se le presta ninguna atención. Entonces, yo ya casi, los últimos fueron los presupuestos participativos. Yo presenté un proyecto que curiosamente me echaron para atrás con la razón de que ya había un taller municipal en Nerja. Digo, ya, pero es que yo he presentado un trabajo durante un año en colegios e institutos, 7 u 8 horas diarias de trabajo. Hay un taller municipal que no sé si está funcionando, que son 2 horas a la semana, 10 personas máximo. No puedes comparar una cosa con la otra. Dime no por algo, pero no te escudes en esto, ¿no? Para decirme que no. Porque esto que yo te estoy proponiendo no lo está haciendo este taller, que no sé si está funcionando, ni lo está haciendo nadie. Entonces, échamelo para atrás por alguna razón, pero no por esta. Eso ha sido la última experiencia, pero ya es que uno se cansa un poco, ¿no? Es como predicar en el desierto, ¿no? Entonces ya pues te reduces a escribir tú, a tener un pequeño taller con 8 o 10 personas que lo disfruto mucho y a buscarme la vida con otras cosas, porque es así, pero es triste porque creo que la creatividad, la imaginación es fundamental en la vida. Y la cuestión de la escritura no es tanto si voy a ser literato, voy a ser escritor, poeta, voy a ser un profesional de esto, voy a vivir. Es que es la expresión del ser humano, es a través de la palabra. Si tú escribes y tú lees, tú tienes herramientas para expresar tus sentimientos, tus emociones, tus ideas. Si tú funcionas con la imaginación, esa imaginación va a estar funcionando para todo, no solo para la escritura. Ahora mismo estamos viviendo una situación que requiere imaginación para salir de ella. ¿Qué va a ser de nosotros? Vemos que por donde vamos no podemos ir. Hace falta imaginar otra cosa. Eso es la imaginación, esa es la creatividad. Y hace falta expresarse. Entonces, son 2 herramientas, la lengua y la creatividad, fundamentales en la vida. Si tú te quieres declarar a una chica, tienes que decirle algo. Si tú quieres hablar con un amigo y arreglar un problema, tienes que decirle algo. Si tú quieres echar un currículum, tienes que escribir algo. Son cosas fundamentales en la vida, pero no se les da importancia. Entonces, así está el panorama, pero no creo que sea Nerja solo. Yo creo que es general, o sea, los talleres de escritura creativa te los ponen en los centros culturales, una cosita así, van 8 o 10 personas, pero no es una cosa que se fomente. En otros sitios están metidos en la educación, están metidos en las universidades. O sea, en otros países, a la gente que solo que escribe, se le da dinero para que escriba. La sociedad arropa a esas personas. Aquí es como, tú llamas a un fontanero y le pagas, pero llamas a un escritor y, oye, que venga el día del libro. Digo, solo se acuerdan de otros cuando truena, como Santa Bárbara. El día del libro. Oye, a ver, mira, tenemos un escritor aquí. Vente y darte una charla. ¿Pero esto qué es? Es que te dan ganas de decir, pues eres educado y
te gusta aprovechar los momentos y decir, pero eso sí, sin cobrar, ¿eh? No se te ocurra, tú vas a perder una tarde entera aquí, pero no vas a cobrar nada. ¿Ah? Tú dile al fontanero que venga, pierde una tarde entera y que no va a cobrar nada, te dice. ¡Hala! ¿Te la arreglas tú, niño? Pues esto es así. Entonces, claro, todo eso después se ve, si una sociedad es culta, sabe expresarse, tiene esas capacidades, es una sociedad viva y es una sociedad que va a tirar para adelante. Si estamos atocinados y aborregados y tal, pues va a ser más problemático. Y hay muchos fantasmas por ahí en la sociedad que estamos viéndole que son solo gritos, son solo consignas, son solo frases vacías de contenido, pero te llevan a la masa para un lado para otro y a veces a sitios muy peligrosos, que a veces da miedo escuchar por ahí cosas, ¿no? Yo trato de no escucharlas, de no alimentarme mucho de lo que dicen los medios de comunicación o los miedos de comunicación, pero está ahí, es un fenómeno social. En cambio, el que tiene creatividad y sabe expresarse va un poco más por libre, tiene otras ideas y tal, es menos gobernable. Entonces, a lo mejor por eso no apoyan las cosas. Igual por eso no la apoyan, porque no es tan manejable una persona que tiene imaginación y que tiene cultura y que tiene capacidades, es menos manejable. Susana, ¿tú qué tal? Sí, estoy de acuerdo con Ricardo. Tu visión de la situación, tú que, bueno, pues trabajas o te relacionas con los pequeños, que es donde se abona ese interés, esa curiosidad por la lectura y la escritura. ¿Cómo ves esas generaciones futuras? O si hay un momento en donde eso se pierde. ¿Cómo ves tú esa situación desde la base? A ver, yo opino que, por ejemplo, que también España es un país que no da importancia a la cultura y mucho menos a la lectura. Por ejemplo, yo he estado haciendo talleres aquí en Nerja, no digo dónde, pero por ejemplo de llegar la época del colegio y antes de que la Junta se hiciera cargo de los costes de la educación, pues preguntarle a los niños si ya tenían los libros del cole y decir que no, porque sus papás no tenían dinero para comprarlo. Yo me imaginaba, yo personalmente doy prioridad a la educación antes que a irme a un bar a tomar cervezas o comprarme un paquete de tabaco. Tampoco fumo, ¿no? No sé en qué situación estaría esa persona o esas personas, ¿no? Pero pienso que se da más importancia pues a eso, a divertirse, a beber cerveza, que está muy bien, a mí me encanta, pero se da muy poca importancia a la educación y a la cultura. Y entonces eso se refleja en los niños. A ver, mis hijos, yo con ellos estoy luchando día tras día para que lean. No les gusta leer porque es mucho más sencillo, no tienen que pensar ni tienen que esforzarse en que... Pienso que se les da todo hecho, a esta generación se les ha dado todo hecho, ¿no? Y lo quieren todo tan mascado que no quieren esforzarse para nada. Entonces, coger una máquina es, pues nada, coger una máquina y estar con la mirada puesta en la pantalla. No tienen ni que esforzarse en imaginarse, que es lo que requiere un libro, ¿no? Abres un libro y tienes que imaginarte la escena, los personajes, y entonces eso a mí me da muchísima pena. A nivel local, por ejemplo, yo le estoy muy agradecida a la biblioteca de Nerja, que bueno, pues ha comprado mis libros, hemos hecho talleres juntos, pero fuera de ahí ya he dicho nada más. Tampoco he presentado ningún proyecto como por ejemplo Ricardo, ni nada. Sí que tengo que decir que por ejemplo la biblioteca de Vélez, Málaga, y yo pienso que es que también hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el colegio de mi hijo, ¿no? Todas las madres me conocen. Y el año pasado, el colegio Narixa, por ejemplo, el año pasado, pues hicimos una especie de taller, ¿no? Entonces las madres o los padres tenían que comprar el libro y de la clase de mi hijo lo compraron 10 niños. Entonces, si como que
como que ya como eres del pueblo y todo el mundo te conoce, esta tía que... Y luego voy fuera y es alucinante, ¿no? Porque todo el mundo me alaba. Pero luego, y creo que por aquí, por ejemplo, si viene otro autor de fuera, ¡uy, es de Madrid! Ese es buenísimo. Pero ¿cómo no vamos a comprar un libro suyo? No lo sé, a lo mejor no pasa tampoco. Pero yo pienso que a nivel de educación sí. Y desde aquí hago, por ejemplo, un llamamiento a los profesores. No sé si esto viene a nivel ministerial o qué, pero que, por ejemplo, a la hora de hacer la lectura en los colegios, pues hay muchísimos autores españoles que son muchísimo mejores que cualquier extranjero. Y entonces, a ver, a mí me encanta Roald Dahl, pero es que todos los años en los colegios mandan leer Las Brujas, Matilda, pero ¿por qué no os esforzáis un poquito y damos también un poquito de apoyo a la cultura nacional? Coraline, que también, que sí, que son libros magníficos, pero a eso me refiero, ¿no? Apoyarnos los unos a los otros. Está muy bien que compremos los alimentos en la tienda de al lado, pero luego los libros, cuanto más lejos mejor. Pues yo pienso que teníamos que apoyarnos un poquito todos. Ese es mi llamamiento a nivel local y a nivel nacional. Eso. ¿Y tú, Antonio, cuál es tu impresión cuál es tu percepción sobre la literatura, la presencia de los libros en nuestro entorno? Pues yo muchas veces lo he pensado que no he encontrado una respuesta por qué en Nerja no hay tanta actividad literaria o tanto fomento de la literatura en este pueblo, y realmente no llego a encontrar muchas veces el motivo o el por qué o qué se pudiera hacer. Porque yo pienso que Nerja es un pueblo con cultura, es decir, un pueblo que se mueve mucho la cultura comparado con otros municipios que conozco que no tienen referencia. Yo creo que en Nerja se movemos el cine, hay actividad, sobre todo mucha fomentada por ti a través de Corto de Vista, hay fotografía, música, el centro cultural tiene una programación yo creo que amplia, tiene teatro, es decir, yo creo que Nerja no es un pueblo muerto culturalmente, tiene mucha cultura, siempre puede ser insuficiente, evidentemente. Pero es verdad que con la literatura yo muchas veces no encuentro los motivos por los cuales no llega a funcionar. Y creo que la base puede ser lo que ha dicho Susana, que falta inculcar la literatura un poco desde las primeras generaciones, desde la juventud, desde el colegio. Yo por ejemplo, yo en mi juventud fui repartidor del Círculo de Lectores. Trabajé en el Círculo de Lectores repartiendo libros y había muchísimo. En Nerja había 4 o 5 zonas de Círculo de Lectores. Cuando el Círculo de Lectores era el Círculo de Lectores, que no había internet, no había nada, ni nada, ¿no? Pues yo creo que tenía una red de domicilio a los que iban cerca de 200, y había 4 o 5 zonas. O sea, imagínate que se pudieran vender 1.000, 1.500 libros a domicilio, más los que vendía la librería Europa, la librería Zoncerezo, todas las librerías que había en Nerja, ¿no? Es decir, se cultivaba mucho la lectura, y si se fomenta mucho la lectura es que a la gente le gusta la literatura. Es decir, a la gente le gusta... Entonces, realmente no sé muy bien por qué, como dice Vicky, a los talleres van 10 personas, a la asociación van 10 personas, al club de lectura van solo 10 personas, cuando creo que en Nerja hay muchísima gente a la que le gusta leer y a la que le gusta el fomento de la escritura. Yo, este libro que os he enseñado antes del concurso de relatos de Chavada de Archidona, esto es un certamen literario que se organiza por categorías, por edades. Una era la categoría libre adulta, que es en la que yo participé, y luego había juvenil, infantil y cadete, de varias categorías. Bueno, pues el día de la entrega de premios, yo fui a la biblioteca, el certamen organizado por el Ayuntamiento de Archidona con la Biblioteca Municipal de Archidona. Yo fui a la entrega de premios que se celebró en el Salón de Actos de allí de Archidona, y iban diciendo los premiados, ¿no? Y era impresionante la calidad de escritos de los niños. Es decir, fueron dando las categorías, ¿no? Categoría infantil de hasta 10 años, primer premio para fulanito. Bueno, fulanito salía y leía un extracto de su relato, ¿no? No podía leer todo, son un extracto. Yo lo estaba escuchando y yo estaba diciendo, joder, este niño tiene 10 años, ha escrito esto. Es decir, y una participación que creo que Archidona con un colegio o dos, no sé cuántos tiene, pero no tiene mucho más, tenía una participación en el certamen de relato impresionante de niños. Bueno, yo aquí en Nerja participé como jurado en un certamen literario que organizó para la juventud nerjeña,
creo que se presentaron entre los 5 o 6 colegios de Nerja 15 relatillos de los niños. En total, ¿eh? Entre todos. Yo me quedé un poco asombrado. Digo, esto o no se ha fomentado desde el colegio o no se ha fomentado desde algún lado. Digo, pero no puede ser que con tantísimos colegios, con tantísimos niños, se haya presentado solo 15 relatos. Entonces, no sé qué habría que hacer, pero es evidente que la literatura algo se puede hacer desde las administraciones o de las mismas asociaciones privadas o desde quien sea para mover más la literatura en Nerja, que creo que no se mueve lo suficiente. Bueno, después de este momento, no sé si de bajona, ¿no? Que nos ha dado de reflexión final, ¿no? Pero sí es destacar lo que tú estás comentando, que creo que hemos comentado, o estáis comentando los cuatro, es de la importante actividad cultural e iniciativa. Es decir, que hay un tejido asociativo. No me va a salir. Pero bueno, de colectivo, que es bastante importante. Es decir, que hay que hay campo y que hay abono donde sembrar, ¿no? Entonces, eso yo creo que también puede ser un mensaje de positivo, en donde que no se va a predicar en el desierto. Es decir, que yo creo que haciendo unas programaciones o unas políticas o unos programas de fomento de la lectura imaginativo, ¿no? Pues yo creo que las cosas podrían cambiar, que esa percepción que tenemos podría cambiar un poco, ¿no? Y bueno, yo creo que ya es el momento de ir cerrando. Yo creo que llevamos ya casi cerca de 2 horas, cerca aproximadamente. Esto se ha ido volando. Espero que quienes nos estéis viendo, pues lo hayáis estado disfrutando de, bueno, pues de las opiniones, de la visión que tienen de su trabajo creativo, pues tanto Vicky, Ricardo, Susana y Antonio. Agradeceros vuestra colaboración y participación. Nos hubiera encantado que esto hubiera sido cara a cara, que hubiera sido con la presencia del público, que pues mucho más cálido. Pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas situaciones, hay que apechugar con lo que tenemos. Y bueno, pues sí me gustaría, pues bueno, cerrando un poco con lo que hemos estado comentando, pues aquí al principio del libro Entre sorbos de té, pues como cita, cogiste una de Antonio Muñoz Molina, que dice: la única clave para escribir es tener algo que contar y muchas ganas de contarlo. Yo creo que vosotros tenéis cosas que contar y muchas ganas de contarlas. Así que bueno, pues seguiremos leyendo. Así que bueno, hasta el siguiente encuentro y pues nada, allí nos veremos. Vale. Muy bien. Gracias. Saludos. Adiós. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Un placer estar con todos vosotros. Un placer. Igualmente.